Soy director general de Volvex. Bueno, hoy vamos a tratar de seguir platicando esto mismo contexto, ¿no? Ahorita nos acaban de dar datos muy interesantes, ¿no? Que de repente, pues ya la IA la vemos, la comemos todos los días, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y precisamente la siguiente información que queremos traerles a ustedes es hablar de redes de confianza, ¿no? De esas mismas redes que estamos tratando de formar aquí con todos ustedes, ¿no? Eh, También las vemos alineadas en todas las organizaciones, ¿no? Y traemos este título como el puente entre las normativas y la IA, ¿no? El final del día ahorita nos hablaron ya de talento humano, ¿no? Nos hablaron también del contexto, de la tecnología, de, pues al final del día, cómo la IA se convierte en algo, pues incluso un riesgo, ¿no? Entonces aquí también estamos colocando, antes de que se convierta en un riesgo empresarial, hay que tejer esas redes de confianza, ¿no? Porque finalmente, pues, vimos los contextos también de las preguntas que nos hicieron, de la información que nos hicieron aquí, muy ágil de compartir, gracias. Pero lo que identificamos ahí son riesgos, ¿no? Riesgos desde el talento humano, riesgos desde la adopción de la tecnología, desde utilizar qué tecnología utilizamos, desde cómo la alimentamos, ¿no? Entonces, tenemos muchos temas ahí, ¿no? Me gustaría empezar con ustedes platicándoles una historia, ¿no? Una historia real que nos sucedió a nosotros. Nosotros en Volvex somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a transformar a otras empresas, ¿no? Les ayudamos con sus procesos de crecimiento a través de la implementación, mejora y documentación de sus procesos, ¿no? Y que eso, bueno, lo hacemos alineado a mejores prácticas como las normas ISO, ¿no? O normativas que existen ya en el mercado. Realmente, pues, no inventamos el hilo negro, ¿no? No inventamos la IA, no inventamos nada. Lo que hacemos es poner orden o buscar que eso se tenga con un orden, ¿no? Entonces, aquí lo estamos titulando como cuando la IA aceleró, pero en la dirección correcta, ¿no? Regularmente, y hablábamos ahorita, ¿no? La IA la utilizamos para acelerar, ¿no? Para hacer las cosas más rápidas, más ágiles, ¿no? Es como que el principal foco que se le ha dado a la IA, ¿no? Pero bueno, la IA hoy en día está también en otros temas, ¿no? En otras tomas de decisiones, ¿no? A veces en automatizaciones, en procesos automáticos que integramos, ¿no? Entonces, hoy quiero platicarles esta anécdota, este tema con uno de nuestros clientes, ¿no? A este cliente le ayudamos a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001 en la versión 2013, ¿no? Este cliente nos contrató, nos dijo, oye, necesito implementarla, ya tengo algunas cosas hechas, pero necesito que me ayuden porque quiero certificar a mi empresa, ¿no? Entonces, perfecto, es una empresa de tecnología, no voy a dar su nombre, pero bueno, es nada más para que sepan que es una empresa que se dedica a vender tecnología y al final temas incluso de seguridad, ¿no? Esta empresa la implementamos, ¿no? Todo muy bien, su sistema se certificó, tuvieron su diploma, su certificado, perdón, y ya pudieron operar bajo esta norma, ¿no? Pero bueno, les tocó la buena o mala fortuna de que al final del día, cuando se certificaron, justo a los 6 meses salió la nueva versión de la norma ISO, la ISO 27001 versión 2022, ¿no? ¿Qué implicaba esto? Bueno, pues que tienen un periodo para poder recertificarse y hacer todos los cambios necesarios, ¿no? En ese entonces, pues ellos ya empezaron a trabajar con su sistema, ya tienen cierta información, y bueno, ellos decidieron no seguir, digamos que esa reimplementación con nosotros, ¿no? Tomaron una decisión de, bueno, pues, ¿por qué no le hacemos con IA, no? Pues, al final la IA le podemos decir que nos ayude cuáles son los cambios, cuáles son las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, se utilizaron la IA para implementar su ISO 27001 o hacer su migración de la 27001 2013 a la 2022, ¿no? Y hasta aquí, pues yo creo que todos lo veríamos bien, ¿no? Es algo con lo que nos podríamos apoyar, ¿no? Incluso, pues es algo que lo que decían hace rato, ¿no? Pues vamos a automatizar o vamos a ayudarnos a que nos dé contexto, ¿no? Hoy, ¿cuántos podrían decir que la información que les da la IA pues es confiable, ¿no? Pues muchas veces incluso le preguntamos cosas y de ahí lo tomamos como un hecho, ¿no? Pero hace rato Carlos nos hablaba de algo muy importante, el contexto, ¿no? La información que le estamos integrando. ¿Ustedes saben de dónde obtiene la información la IA, no? Pues de donde le digamos que lo obtenga, y si no, pues al final del día, pues de esas redes neuronales que decía Carlos, ¿no? Si nosotros tomamos un ChatGPT, pues ¿de dónde creen que está obteniendo la información? ¿Quién, quién sabe por ahí de dónde puede estar obteniendo la información?
de Internet, de lo que le alimentan todos, ¿no? Porque es una inteligencia artificial pública, vamos a decirlo, ¿no? Y al final del día obtiene todo de Internet. ¿Y qué tenemos en Internet? De todo, ¿no? Cosas ciertas y cosas falsas, ¿no? O sea, y de hecho creo que hay más falsas que ciertas, ¿no? Últimamente, ¿no? O sea, vemos muchas fake news, ¿no? Hay muchas fake news en Internet y realmente a veces es difícil, incluso ahora con la inteligencia artificial, eso se ha incrementado mucho más, ¿no? Hay muchos videos, mucha información que ya no sabes si es cierta y hay muchos inspectores ya de Internet, ¿no? Que se creen o somos expertos en, esto es inteligencia artificial porque ahí se ve el pie chueco, ¿no? Este, Digo, por aquí alguna de las fotos que también traían ahí algunas cosas que se generaron con inteligencia artificial, pero si las vemos a detalle, bueno, tienen ciertos errores o ciertas cosas que nos podemos dar cuenta que están hechas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, continuando con esto, pues la empresa decidió implementarlo, lo hizo. Bueno, nosotros como sus consultores estábamos contratados para hacerles después una auditoría, ¿no? Es decir, hacer la auditoría de la auditoría interna, se le llama, donde nosotros íbamos a valorar qué también estaba implementado y cómo estaba implementado su sistema, previo a ir con la casa certificadora a que les hiciera su certificado, más bien les avalara que ya estaba bien implementado. Pues todo hasta ello, nosotros les dimos seguimiento porque, bueno, a pesar de que no contrataron una consultoría con nosotros para hacer esa migración, nosotros, bueno, seguíamos dándoles ese seguimiento si iban bien, si necesitaban apoyo, nos dijeron, no, todo va bien, vamos implementando, estamos en tiempo, perfecto. El tema es que, bueno, no, ya estaban por vencerse el periodo de gracia para poder hacer el cambio, ¿no? Entonces, pues, llegamos como que un mes y medio antes del periodo de gracia, dijeron, ya estamos listos, ya tenemos todas las evidencias, vamos a cumplir. Perfecto, vamos allá, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues la documentación era incorrecta. ¿Por qué? ¿No? Porque pues, se metieron a ChatGPT y le dijeron, pues por favor dime cuáles son los cambios que hubo entre la norma 2013 y la 2022. ¿Y qué creen que ChatGPT les dijo? ¿No? Pues, sí, tienes controles, ¿no? La mayor cambio que hubo en esta norma fue en los llamados controles de seguridad, ¿no? Que anteriormente eran 113 y después se volvieron 94, 93. ¿Qué pasó ahí? Que ChatGPT les dijo, sí, son 93, ¿no? O son 95. Entonces, realmente la información que le dio no fue la correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque la información que obtuvo de Internet, para empezar, no hay o no había mucha información pública disponible, ¿no? Porque era un cambio nuevo en la norma, ¿no? Entonces, la información que había pues, es la que alimentaba a cualquier persona, ¿no? O cualquier punto, porque si bien hizo, pues la publica y la tiene, pero la tiene bajo un criterio de un costo, ¿no? O es algo cerrado, pues no es algo que esté liberado públicamente. Y sí hay mucha información, pero mucha información que podría estar mal redactado, mal. Al final del día, la información que les dio fue incorrecta, ¿no? Entonces empezaron a generar documentación incorrecta, ¿no? Empezaron a trabajar muy arduamente, implementando súper bien y haciendo las referencias, pero resulta que la información que les arrojó la inteligencia artificial no era la correcta, ¿no? Porque de donde le estaba obteniendo era de una base o un conocimiento incorrecto, como decía Carlos. O sea, si el esquema o la implementación se hizo mal, pues al final se generó mal, ¿no? Entonces, una auditoría fallida, llegamos nosotros y dijimos, oye, pues esto no está nada adecuado a lo que tiene que estar, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? No, pues así, no, pues está mal, o sea, así como coloquialmente decimos, tornaron como chinampina con la auditoría, ¿no? O sea, hubo ahí muchas no conformidades, ¿no? Tantas que era complicado incluso mantener su propia certificación que tenía, ¿no? Entonces, bueno, ahí en este caso, pues nosotros entramos a ayudarles de manera emergente, ¿no? Y a tratar de ayudarles con esta ayuda. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tuvieron que pagar 2 veces, ¿no? Al final del día, o tuvieron que hacer una reinversión. ¿Por qué? Porque no solamente fue el después apoyarse con nosotros, ¿no? Para un tema de una implementación adecuada o con el conocimiento necesario, sino que también, pues, todo el esfuerzo que llevó a hacer esa implementación durante varios meses, ¿no? Porque incluso ellos empezaron a hacerlo desde un año y medio antes, porque yo, no, pues con calma, vamos implementando poco a poco, porque no, la norma te da hasta 3 años, ¿no? O 2 años, dependiendo del tipo de norma, para poder actualizarte, ¿no? Entonces lo hicieron con un esfuerzo grande, ¿no? Humano, porque todas las personas que se involucraron en el proceso tuvieron que hacer cambios o tuvieron que incluso revisar temas tecnológicos, ¿no? Y todo eso pues, conllevó un esfuerzo grande, ¿no? Que finalmente pues tuvieron que reajustar, ¿no?
meter el doble de esfuerzo, ¿no? Porque el tiempo que ya tenían ahora para hacerlo no era de 6 o 12 meses, sino simplemente eran un par de meses, ¿no? Para poder hacer todos los cambios necesarios y poder actuarlo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es súper importante lo que nos estaban platicando anteriormente, ¿no? Primero, que los líderes, ¿no? Y que todos los que estemos trabajando ahí, pues tengamos la conciencia de cómo vamos y para qué vamos a utilizar la IA, ¿no? Como personas, como seres humanos. Y la otra es qué y qué le vamos a ingresar, ¿no? Entonces, para que esto no se vuelva un riesgo aquí, a lo mejor está un poco fácil de solucionar, vamos a decirle, ¿no? Porque no involucra algún otro tema tan fuerte, porque al final es algo que podía estar más o menos controlado. El impacto no fue tan grande a nivel que provocara un tema de hacia afuera, ¿no? Un tema legal, que también es algo muy importante, que si bien hoy la parte legal directamente asociada a la IA es poca, ¿no? Pero en México sobre todo y en el mundo en realidad, ¿no? Pero la forma de guiarla o de controlar la IA sí es algo que ya podemos estandarizar o es algo que ya está incluso estandarizado, ¿no? Entonces, al final del día, la IA ya está aquí, ¿no? Ya decíamos que incluso pues, quien no esté adoptándolo, no esté planteando realmente adoptarla, pues está 20 años atrás, ¿no? Porque la IA está, o el esquema está evolucionando muy rápidamente, ¿no? Y la IA ya está tomando decisiones, ¿no? Y esas decisiones, pues la mayoría de ellas no están gobernadas, ¿no? En este caso, con esta empresa, pues estuvo tomando las decisiones de cómo aplicar los procesos, cómo generar cosas. Sin embargo, bueno, pues nadie dijo, no, oye, esto está mal, ¿no? O alguien no la supervisó de manera adecuada, ¿no? No la gobernamos, ¿no? Entonces, eso se vuelve un riesgo, ¿no? No hay, si no hay supervisión, si no hay otra, y decían hace rato, Carlos, ¿no? Pues no necesariamente es que se vayan a perder los empleos, yo creo que más bien se están transformando, ¿no? Y decía, las personas que no sepamos cómo utilizarla o cómo gobernar la IA, pues al final son los que nos quedaremos a lo mejor sin un empleo, ¿no? O que nos quedaremos rezagados o tendremos que irnos a un oficio, que también es algo que a lo mejor ahora va a funcionar más, ¿no? Pero al final del día, pues esto se vuelve en un riesgo, ¿no? Un riesgo para las empresas, ¿no? Y bueno, pues ahí está en todas partes, ¿no? Está tomando decisiones, hay automatización, está recibiendo y recabando datos sensibles, ¿no? Pero pues no necesariamente está bajo control. Y este es otro ejemplo que les quise poner aquí, que probablemente muchos lo han visto, ¿no? Que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y cómo le preguntamos o cómo le hacemos las solicitudes a la IA, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dice, este hongo es comestible, y tú le puedes preguntar a la IA, le sacas una fotito y este hongo es comestible, y te dice, sí, sí es comestible, ¿no? Lo puedes masticar, lo puedes moler y todo, lo puedes comer. Y resulta que pues era venenoso y se murió la persona que preguntó si era comestible, ¿no? ¿Por qué? Porque no preguntó adecuadamente tal vez, ¿no? Y aquí la IA le dijo, ah, tienes razón, ese hongo era venenoso, siento la confusión, ¿te gustaría aprender más sobre los hongos venenosos? Y esta prueba aquí es muy convertida en un meme, ¿no? Pero, por ejemplo, después de que estuvimos trabajando con esta empresa que les platicaba, yo quise hacer la prueba, ¿no? Y entonces le empecé a preguntar a la IA y le dije, oye, pues dame las diferencias de la 27-2013 con la 2022. Ah, sí, son estos. Oye, pero nada más me estás dando 20 controles y resulta que son 94. ¿Por qué? Ah, sí, discúlpame, tienes razón. Entonces son estos. Y te daba otros y ni siquiera eran los correctos, ¿no? Entonces, al final del día, pues, tú le dices, ah, oye, estás mal. Ah, sí, tienes razón, pues, discúlpame. Y te da otra información. Y eso pasa mucho, ¿no? Sobre todo en ese tipo de de inteligencias artificiales que no están bien alimentadas, como decía Carlos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En cómo las implementamos en nuestra organización, ¿no? Y entonces, pues todo eso nos deja con todas las estadísticas que nos platicaba ahorita, ya él, de todo lo que nos comentó Carlos y de todo lo que nos comentó Claudia en un inicio, ¿no? ¿Y qué hago, no? O sea, por todos lados me dicen que tengo que tener cuidado, que está mal. ¿Cómo le hago, no? ¿Hacia dónde me voy, no? Bueno, antes que eso, tengamos en cuenta que el error más común al intentar implementar o ver la IA, pues es verlo como solo eso, como tecnología, ¿no? Como una inteligencia artificial. Creer que solo es tecnología o no integrarla al negocio como tal, ¿no? Porque al final todos traemos hoy la IA en la palma de la mano, ¿no? Y más de uno o dos aquí pues lo hemos utilizado a lo mejor para hacer algo de nuestro trabajo, ¿no? Sin que esté realmente integrada en una organización, sin que realmente esté focalizada en una organización o haya reglas específicas, ¿no? Entonces, no gobernarla, pues es el otro error común. O sea, realmente
pensar, si no la estamos implementando hoy en nuestra empresa, pues pensar que nadie la está utilizando, porque eso no es cierto, ¿no? O sea, realmente, pues hasta para redactar algún correo lo podemos utilizar, ¿no? Porque pues, es algo que nos ayuda, ¿no? En realidad eso nos ayuda, ¿no? Pero hay gente que puede estar utilizando esa inteligencia artificial para analizar datos financieros, ¿no? O meter información personal de la empresa, ¿no? O incluso, no sé, alguna fórmula que está patentada, etcétera, ¿no? Muchas cosas que podemos estar integrándose ahí, pero como nadie le está poniendo foco y no le está gobernando en realidad, no hay reglas claras dentro de una organización, pues eso nos pone en riesgo, en un riesgo latente, ¿no? Este, y es por eso que nosotros llamamos a esta conferencia o esta charla con ustedes la parte de redes de confianza, ¿no? ¿Por qué necesitamos redes de confianza? Bueno, porque hoy ya hay decisiones automatizadas sin una supervisión, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Muchas compañías, ya sea que implementaron una IA, ¿no? Con ciertos sesgos, o pues, nuestros propios empleados o los propios colaboradores que tenemos están utilizando la IA a diestra y siniestra, porque, bueno, pues, al final del día nos facilita mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, pues hay uso de datos personales sin control, ¿no? No hay una trazabilidad, es decir, no sabemos desde dónde hasta dónde estamos utilizándola o qué estamos integrando en ella, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Y bueno, al final del día, pues eso nos deja riesgos legales visibles, ¿no? O sea, independientemente, a lo mejor no es tanto por la IA, sino lo que provoca o lo que vamos a provocar después de utilizar esa IA, ¿no? Entonces es muy importante que todos estos puntos los tengamos en mente para que podamos tejer una red, ¿no? Donde estemos controlando y manteniendo todo esto bajo control, ¿no? Hoy las charlas que quisimos darles aquí no fue pues, decirles cómo funciona ChatGPT o cómo usar Gemini, ¿no? Es hacer conciencia con todos ustedes, y gracias por participar aquí con nosotros, de cómo tenemos que estar trabajando con la IA, porque hoy está aquí, ya la tenemos, ¿no? Ya la traemos en la bolsa, pero tenemos que empezar a gobernarla y sobre todo pues, dentro de las organizaciones y también de nuestra vida diaria, ¿no? Porque pues, muchas cosas que podemos estar subiendo, después pueden estar por ahí utilizándose en otro lado, ¿no? No sé, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, le ha subido algo a la IA, a un ChatGPT y le ha dicho, bueno, pues esto también déjalo como algo confidencial, ¿no? No sé si lo han hecho y si saben qué les responde, ¿no? ¿Qué creen que les pueda contestar? No, les dice que sí, que lo va a manejar confidencial y que no lo va a utilizar para ningún otro asunto, ¿no? Pero nadie lo hacemos, ¿no? Nadie usamos esa facilidad incluso de utilizarlo, ¿no? Y aún así sigue siendo un riesgo, pero cuando al final está recibiendo instrucciones y tú no le dices, esto tómalo como algo confidencial solamente para mí o lo que sea, pues al final agarra, lo utiliza y si le sirve para darle respuesta a otro usuario, por supuesto que lo va a utilizar, ¿no? No lo va a tomar como con ese sentido, ¿no? Y es lo mismo, dentro de las organizaciones, mucho de lo que tenemos que hacer es etiquetar las cosas, ¿no? Es decir, esto es confidencial, esto no es, ¿no? Y a veces no se tiene esa cultura, no se tiene esas metodologías para hacerlo, ¿no? Entonces, todas las normativas lo que nos ayudan es a guiarnos a esos pasos que pues simplemente pues, no los conocemos, ¿no? Es algo que tal vez no tenemos, pero alguien o un grupo de expertos ya se sentó a analizar todo eso, ¿no? Entonces, desde hace varios años, bueno, hizo ya ha trabajado en eso, ¿no? Entonces, antes de pasar a temas un poquito más técnicos y cerrar esta parte, quisiera darles otra anécdota, contarles otra anécdota, que esta, pues sí, ya tuvo un poco de implicaciones legales, ¿no? Y esta es usada cuando alguien la utilizó para una campaña de marketing, ¿no? Que se volvió un problema legal, ¿no? Esta empresa, ¿no? Es una compañía de seguros que, pues al final del día tenía información, bueno, no precisamente una compañía de seguros, sino es una compañía que se dedica a trabajar entre las seguros, entre las aseguradoras y los hospitales o los clientes, ¿no? Ella administra esa parte de los clientes y lo que hace es intercambiar información entre aseguradoras y hospitales, ¿no? Entonces, tienen una base de datos, ¿no? En la que incluye información sensible, ¿no? Que pues, es parte de los expedientes o parte de las enfermedades o cosa, información médica, ¿no? De los clientes. Tienen información de datos personales, los nombres y todo, ¿no? ¿Qué pasó con esta campaña? Que utilizaron la base de datos general de la empresa y la subieron a una campaña de marketing. ¿Qué pasó? Es que no filtraron esa información, ¿no? Simplemente tenían la base de datos, la subieron y dijeron, pues genérame una campaña para X o Y cosas, ¿no?
Esta campaña resultó, salió, iba muy exitosa, ¿no? Porque pues, la inteligencia artificial, al tener tanta información, ¿no? Pues la campaña fue muy directa, ¿no? Es decir, para cada usuario le daba lo que necesitaba, ¿no? Es decir, te decía, oye, hay otro seguro que te recomiendo por esto y aquello, hablemos de este tema. O sea, era una campaña muy focalizada, ¿no? Cada usuario muy personalizada, cada usuario tenía lo que necesitaba, ¿no? Pero bueno, uno de estos usuarios, ¿no? O uno de estos posibles clientes o prospectos que salieron dentro de esta campaña, pues se dio cuenta de que, oye, pues esta información no se le ha dado a nadie más que a mi médico o a cierta, en cierta parte, pues debería ser confidencial. ¿Por qué me está hablando de este tema si no tendría por qué, no? Ni siquiera está en una autorización. Entonces, este tema, bueno, pues se utilizó la IA para el marketing, ¿no? Muy bien, porque pues a eso sirve, ¿no? Pero no estaba controlada, ¿no? No había información, no se estaba validando qué es lo que estaba haciendo, lo único que estábamos viendo es si generaba leads, ¿no? Estábamos viendo si se generaban nuevas oportunidades, ¿no? Pero, pues se terminaron usando datos personales, ¿no? Datos personales que no tendrían que estar divulgándose o publicándose o saliendo por otro lado, ¿no? Y entonces, esto generó una queja, ¿no? Una consecuencia. Y una queja que no fue nada más en levantar la mano y decir, ¿no? Sino que realmente lo que hubo fue una demanda, ¿no? Eh, este, y eso generó, bueno, pues al final del día una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues la IA no falló, ¿no? Realmente la IA hizo lo que le pedimos y eran campañas muy exitosas, muy buenas, ¿no? Pero, pues al final nadie definió cómo usarla correctamente, ¿no? Este, a veces a lo mejor, pues quienes estamos en un área específica, pues no tenemos el conocimiento o no tenemos las reglas del juego claras, ¿no? Y entonces no podemos darle esa trazabilidad ni podemos decir que lo que sí está bien, ¿no? O sea, realmente los resultados se estaban dando al utilizar la tecnología y la IA en este sentido, ¿no? Entonces, pues vemos que se volvió en un gran riesgo, ¿no? Que incluso pues, podría parar imagínense, si todos los que se mandaron en la campaña se quejaran, bueno, pues a lo mejor una multa de una persona pues, puede ser fuerte y grande, ¿no? Pero no solo se vuelve nada más una multa, a lo mejor también terminan desprestigiar a toda la compañía y el contrato que tenía entre aseguradoras y hospitales, pues se caen todos porque utilizaron mal la información, ¿no? Entonces, pues pudo haber llevado a la quiebra a esta empresa, ¿no? O sea, algo tan aparentemente simple y que algo que nos iba a ayudar a optimizar, a trabajar de una mejor manera, pues puede llevar a la empresa a la quiebra, ¿no? Entonces, si no gobernamos, si no contemplamos eso, pues podemos tener una consecuencia muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, quiero dejarles esta imagen que dice que la IA solo es valiosa si es confiable, ¿no? Es decir, si no podemos confiar en la inteligencia artificial, en lo que está haciendo, que es datos duros, datos, información real, pues no nos sirve, ¿no? Porque pues, al final del día, como vimos en el primer ejemplo, pues terminamos trabajando doble o terminamos haciendo cosas que no sirven pues, para nada, ¿no? O, pues si no es confiable y sabemos que va a hacer las cosas bien y que las está haciendo correctamente y que no nos va a meter en un tema legal, pues tampoco nos sirve de nada, ¿no? Pues prefiero no invertir, ¿para qué luego mejor sigo contratando a las 5 personas de marketing y que me hagan campañas a mano y que salgan cosas de otro tipo, ¿no? Entonces, realmente, pues la IA es así, ¿no? Si no es confiable, pues no es valiosa, ¿no? Entonces, hoy la pregunta es, ¿realmente tenemos el control, ¿no? ¿O solo confías en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿realmente estamos controlando lo que estamos metiendo en la inteligencia o no? Y creo que es parte de lo que hablábamos hace rato. La evolución de este tipo de tecnología ha sido brutal, ¿no? O sea, nos decían hace rato, ¿no? Creo que pues, se está considerando que es el avance tecnológico más importante desde hace mucho, ¿no? Yo creo que se puede comparar mucho con el tema de la industrialización, ¿no? Del tema de la industrialización en el mundo, ¿no? Entonces es realmente un cambio de esa magnitud, ¿no? Donde también incluso en aquel entonces pues hablaban de, pues vamos a sustituir a todos los trabajadores, ¿no? No fue real, ¿no? O sea, sí hubo muchos despidos tal vez, hubo muchos cambios, pero realmente evolucionó la humanidad en ese sentido, ¿no? Creo que estamos en ese cambio evolutivo, nada más que ahora es mucho más rápido, ¿no? Es mucho más rápido la adopción y los cambios y los riesgos, porque no los estamos visualizando de manera correcta. Pero ¿qué creen? Que pues todos estos riesgos, ¿no? Ya fueron analizados por muchas personas, ¿no? Interesadas en el mundo, ¿no? Y en este caso, bueno, hizo, lo documentó y trató de normalizarlo, más bien está normalizado en una serie de pasos que pueden seguirse, ¿no? Entonces, hay normas específicas de ISO que nos ayudan a la gobernanza, a reducir el riesgo, ¿no? Y a tener evidencia tácita de lo que estamos haciendo con la IA, ¿no? Entonces,
nos ayudan a tener esto, ¿no? Realmente vamos a hablar en general de las normas ISO, siempre nos van a ayudar en esto, ¿no? Siempre van a estar buscando que se gobierne de manera correcta. Si es calidad, en el proceso que tenemos frente a nuestros clientes y lo que vamos a entregar. Si es seguridad, cómo gobernamos la seguridad para garantizar que esta funcione adecuadamente. Si es temas de medioambientales, pues que vayamos sobre esa guía y lo debemos, ¿no? Y algo muy importante que tienen las normas ISO es que todas están basadas en un ciclo de mejora continua. ¿Qué quiere decir? Que pues, seguimos aprendiendo, seguimos metiéndolo todo, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a mantener esa gobernanza, seguir reduciendo el riesgo y siempre tener la evidencia necesaria para tomar decisiones, ¿no? Hace rato nos hablaban de KPIs y de información. Bueno, pues si no están documentados o no hay evidencia, pues no podemos tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, ese es el papel realmente de las normas ISO en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ayudarnos a todo esto. Y bueno, aquí nada más les dejo una de las normas ISO claves para el tema de gobernanza en este tema, ¿no? 42001 nos ayuda con la gobernanza, ¿no? Que es decir, nos da toda la guía necesaria para ir avanzando en cómo implementarla, cómo controlarla, cómo reducir riesgos, ¿no? Todas las normas ISO siempre nos van a dar las mejores recomendaciones, nunca nos van a decir el cómo, ¿no? Ahí es donde tenemos que entrar nosotros también para poder trabajar y decir, bueno, dependiendo del contexto de la empresa, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo bueno de las normas ISO? Es que lo puedes aplicar desde una pequeña empresa, una pyme, hasta una multinacional, ¿no? Una empresa global, ¿no? Entonces eso es muy importante en estas normas, ¿no? Y bueno, la 23.894 nos habla de riesgos, ¿no? Cómo manejarlos. La 2290 del lenguaje, ¿no? Y bueno, la 27001, que no va directamente relacionada a la IA, pero al final nos da trazabilidad sobre temas de seguridad de la información, ¿no? Y podríamos utilizar cualquiera de las normas ISO, incluso para ayudarnos con la toma de decisiones de la IA, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da una estructura, nos da un mecanismo, ¿no? Pero bueno, si queremos implementar o diseñar incluso la gente que trabaja diseñando, implementando, más bien generando plataformas de inteligencia artificial, bueno, también la misma ISO trae los dos, ¿no? Para implementar o para diseñar alguna ISO, una inteligencia artificial, perdón, ¿no? Entonces, bueno, eso se pueden apoyar, digo, si están interesados en algo más de este tema, de conocer cómo les puede ayudar, bueno, vamos a estar ahorita aquí en el coffee después de la sesión y podemos platicar con todos ustedes cuando gusten para orientarlos un poco más en este tema, ¿no? Nosotros eso estamos para servirles, ¿sale? Entonces, finalmente las redes de confianza no son teoría, ¿no? No es la teoría nada más, es la operación, no es lo día a día, ¿no? Cuando la IA es gobernada, ¿no? Trazable y demostrable, pues la podemos tener bajo control, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos tejiendo esas redes de confianza, ¿no? La IA no tiene responsables definidos, ¿no? Perdón, ya con las ISO o con estas redes de confianza ya se tienen responsables definidos. Antes decíamos, pues ahorita pues todos estamos implementando, buscando cómo implementarla, pero pues, tenemos el responsable de talento, tenemos el responsable de marketing, pero un responsable definido para ver cómo se está gobernando utilizando la IA no existe tal vez, ¿no? Entonces tenemos que definirlo, ¿no? Para que todas estas decisiones que se tomen respecto a qué información se va a integrar, qué tecnología vamos a utilizar, ¿no? Qué personas la van a usar, bueno, sean trazables, sean medibles, sean identificables, ¿no? Y el uso de datos es controlado y demostrable, ¿no? Es decir, pues ya controlamos los datos y sabemos qué información le vamos a colocar porque sabemos que es una nube pública o sabemos que es algo privado, ¿no? O podemos subirle, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si los amigos que quisieron implementar la ISO 27001 hubieran ellos comprado su norma, ¿no? La hubieran subido, le hubieran dicho a ChatGPT, compárame esta norma que te estoy dando con la norma anterior que también te estoy dando, entonces le estás dando el contexto completo, ¿no? Compárame esta con esta y dime cuáles son los cambios que tienen. El resultado hubiera sido muy diferente, ¿no? Porque ya tenía información trazable, real, de las dos normas específicamente, ¿no? Y no estuvo buscando donde pudo encontrarla, ¿no? Lo que decía hace rato Carlos, ¿no? Si le das el contexto, si le das la información que va a utilizar y esta es buena, pues al final del día te va a dar resultados excelentes, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos con una red de confianza o una trazabilidad de este tipo? Pues menos trabajo y costos ocultos, ¿no? Porque aparentemente el trabajo anterior pues era algo, el foco era reducir el trabajo, ¿no? Pero lo que finalmente salió fueron costos ocultos, ¿no? Esos costos ocultos que, bueno, tuvo que revisar un retrabajo, ¿no?
reducimos el riesgo legal, ¿no? Porque pues, tratamos de identificar, y digo tratamos porque los riesgos siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre van a estar las cosas, pero siempre en el tema de riesgos es minimizar ese impacto o minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, menor riesgo legal, ¿no? Control real sobre la IA, ¿no? Y una evidencia para alguna auditoría en todo caso que fuera necesario, ¿no? Entonces, eso es lo que logramos, ¿no? Y pues, logramos generar un puente real, ¿no? En una imagen anterior teníamos ahí como que pues, redes agujeradas, ¿no? Puentes incompletos, ¿no? Al final del día, implementar esta normatividad nos puede ayudar a tener estas redes de confianza, ¿no? Entonces, esto no es solo tecnología, ¿no? Es el control real del negocio, ¿no? Y hablemos desde el control del talento, que nos decían, hoy las normas ISO, por ejemplo, tienen todo ese ciclo, ¿no? Las normas ISO tienen una sección específicamente del talento, ¿no? O de la parte de recursos, se llama, que es la sección 7 de las normas ISO, donde dependiendo del tema, si es IA, pues entonces lo que vamos a hacer es que el talento tiene que tener ese conocimiento básico al menos de cómo gestionar, de cómo tener reglas, de cómo utilizar la IA que se va a implementar en la organización, ¿no? Pero si hablamos ya de la operación, pues también va a haber reglas, va a haber políticas, entonces todo esto nos ayuda a ir generando estas redes de confianza, ¿no? Entonces, finalmente quiero dejarles estas preguntas, ¿no? Que le llamé preguntas incómodas, ¿no? Porque al final del día es realmente los que hoy están utilizando aquí la IA pueden explicar las decisiones que está tomando, o sea, saben de dónde vienen, cómo vienen. Ahorita pregunté, ¿saben de dónde toma la información? Unos dijeron de internet, otros día de lo que subimos todos, ¿no? La verdad es que, pues en realidad, hoy día a lo mejor la inteligencia artificial que utilizamos en la palma de la mano no lo sabemos, pero la inteligencia artificial que implementemos en nuestras empresas debemos de tratar de que se conozca desde dónde está integrando esa información para que realmente sea una red de confianza, ¿no? Una red neuronal, como decía Carlos, que realmente tenga información buena, ¿no? Tenemos evidencia de cómo la usamos, ¿no? Tenemos controles sobre ella, hay reglas específicas para utilizarla, ¿no? Sabemos cómo auditar. Si hoy día te dicen, oye, pues estás utilizando ella, ¿cómo la estás utilizando? ¿Qué información estás colocando? Lo sabemos, los podríamos evidenciar. Digo, esta no traje estadísticas como las que nos mostraron hace rato, pero seguramente si esto, tuvimos ahí temas del 5% o del 10%, seguramente eso está mucho más abajo, ¿no? Porque incluso aunque tengan buenos resultados, les puedo apostar que mucho de esto no está bajo control, ¿no? Y bueno, pues pocos podrían decir que tienen una trazabilidad y eso seguramente, pues del 5% que decían que había resultado como algo bueno, pues seguramente son los que pudieran tener una o de estas preguntas, seguramente una respuesta positiva, ¿no? Entonces, los dejo con estas reflexiones. Vamos a estar nosotros por aquí con ustedes para poder ampliar o trabajar más del tema, ¿no? Lo que gusten vamos a estar por aquí con ustedes otro rato más. Y bueno, pues dejamos esto. ¿Qué tan confiable es el uso de tu IA el día de hoy? ¿No? Quédense con esa reflexión y bueno, estamos por aquí para seguirlos apoyando. Y bueno, hablamos ahorita de términos ya de talento humano, hablamos de términos de tecnología, procesos. Bueno, pues ahora lo que a pocos nos gusta, pero ahí está, pues es la ley.